Entonces, vamos a ver este ejemplo para estudiar un poco lo que ocurre con la regla 1. Aquí observen ustedes que son dos arreglos. Un primer arreglo va a estar relleno de unos, va a tener la dimensión 2 por 3, mientras que el arreglo A es un arreglo simple de 3 elementos. Vamos a correr todo y veremos entonces que eh, M es un arreglo de este tipo. Vean que es 2 por 3. A es un arreglo de este tipo. Y si vemos el shape, es decir, la forma del arreglo A, veremos que es 3, ahora bien, la suma se logra hacer. La razón de eso es que eh, se logra hacer un broadcasting. Veamos cómo es ese broadcasting. Entonces, habíamos dicho que en el caso de M, su shape era 2, 3. Y en el caso de A, su shape era 3, según la regla 1. Entonces, el que tiene menos dimensiones se promueve de forma que la dimensión 0 se viene a ser la dimensión 1, en este caso, y en la dimensión 0 se coloca 1. Eso es lo que nos dice la regla 1. Mientras que el arreglo M, que es el que tiene mayor dimensión, se queda tal y como está. ¿Okay? Ahora bien, la segunda regla indica que una vez que se ha aplicado la regla 1, si una de las dimensiones es mayor, entonces la dimensión menor se promueve al mismo valor que la dimensión mayor. Entonces, esto quiere decir que el arreglo A es ahora sí, mientras que el arreglo M sigue igual. Al tener ahora las dos dimensiones, entonces se pueden sumar, se puede aplicar la U-function. De manera tal que, ¿qué es lo que ocurre en el arreglo A? Se va a duplicar la primera fila, así que este va a ser 0, 0, 1 y 2. ¿Ok? Entonces, después de eso se puede aplicar la suma. Entonces, bueno, 0 y 1, 1, 1 y 1, 2, 2 y 1, 3, y se repite en la siguiente fila. Entonces, así se ha aplicado la regla número 2, 1 y 2. En el siguiente ejemplo, tenemos entonces un arreglo A y un arreglo B. El arreglo A se inicia primero siendo de 3 elementos y luego se le aplica un reshape de manera tal que tenga una columna y 3 filas, mientras que el arreglo B es normal. Entonces en este momento tenemos que A es esto que está aquí,
Y B es esto que está aquí. Y lo que queremos es aplicar entonces una suma de los dos arreglos. Entonces, ¿cuál es el shape del arreglo A? Bueno, ya, no, ya lo sabemos aquí. Aquí nos dice que es 3,1, ¿verdad? El arreglo de 3A, del arreglo A, es 3,1. Aquí lo tenemos también. Y el arreglo de B, el arreglo B tiene un shape que es 3. 3, si aplicamos la regla 1, entonces este shape pasa a ser de esta forma, ¿no? 1, 3. Este permanece igual. 3, 1. Y aplicando la segunda regla, entonces este arreglo ya tiene dos dimensiones como el primero, pero ahora debe tener el mismo tamaño en las dimensiones. Así que esta dimensión, la dimensión 0, pasa a ser 3. Ahora bien, ¿qué ocurre? Resulta que el arreglo A es 3,1, pero como dice la regla 3, eh, si este valor de acá fuese distinto de 1, si este valor de acá fuese distinto de 1, entonces eso indicaría que una vez que se han aplicado las reglas 1 y 2, ya esos dos arreglos no deberían sumarse. Pero en este caso resulta que este valor es 1. Entonces en este sí podemos promoverlo. De tal manera que hay un broadcasting en el arreglo A de esta forma. Lo que indica pues que se pueden sumar. Una vez que se ha hecho el broadcasting se puede sumar. En otras palabras, quiere decir que esta columna se va a repetir. Entonces tendremos otra columna repitiendo los mismos valores. Ya se ha hecho un broadcasting aquí, y en el caso de B, pues tendremos que es 0, 1 y 2. Entonces, al tener las mismas dimensiones, se pueden sumar. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Y este sería el resultado. ¿Ok? Veamos un ejemplo en el que se aplica la regla 3. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos dos arreglos. Un arreglo que tiene un shape 3,2. Es el M. El M tiene un shape 3,2. Y el arreglo A, pues un arreglo simple. Entonces, este señor va a tener un shape que es así.
3, ¿Mm? Bueno, si aplicamos entonces la regla 1, este arreglo hay una promoción, de tal manera que ahora la dimensión 0 es 1 y la dimensión 2 es 3. La dimensión 1, perdón, es 3. La 0 es 1 y la 1 es 3. Muy bien. Este sigue igual. ¿Ok? Y ahora podemos aplicar la regla 2. La regla 2 indica pues que este que tiene menor tamaño, esta dimensión que tiene menor tamaño que esta debe ser promovida. Entonces, este arreglo quedaría así: 3, 3. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? El primer arreglo, el arreglo M, que quedaría así, siguen sin coincidir pues las dimensiones. Pero ¿qué nos dice la regla 3? La regla 3 nos dice si en alguna dimensión los tamaños no coinciden y no son iguales a 1, se genera un error. Es decir, una vez que se ha aplicado la regla 1 y la regla 2, si alguno de ellos queda con un valor en alguna de sus dimensiones distinto de 1, quiere decir que no se pueden sumar. Entonces, ¿qué tenemos? Que este valor no es 1, lo cual quiere decir que esos dos arreglos no se pueden sumar. De hecho, si, si llevamos a cabo la suma, verán que Python, NumPy, no va a poder llevar a cabo la suma, es decir, ahí no se puede hacer un broadcasting. ¿Qué ocurre en el siguiente ejemplo? Bueno, vamos a ver qué ocurre. En este caso tenemos entonces un arreglo M que va a ser 4,1. Aquí lo tenemos. Y tenemos un arreglo A que va a ser común. Entonces, vamos a ver qué ocurre aquí. Se lleva a cabo la suma, se puede sumar. Si analizamos, pues este señor tendrá un shape que es 4, 1. Y A tiene un shape que es 3, 0. Perdón, 3, bueno, entonces ya sabemos, aplicamos la regla 1 y esto me queda 1, 3. El de arriba, el M queda así. Y ahora aplicamos la segunda regla, de tal manera que este arreglo, el arreglo A, su shape se promueve de manera tal que coincida con la dimensión del otro arreglo. Entonces queda así. Y el arreglo M permanece igual. Pero ¿qué pasa aquí? El arreglo M
no coinciden, aun cuando se han aplicado la regla uno y 2 siguen sin coincidir. Pero en este caso, la dimensión uno del arreglo M es valor uno. Entonces en este caso sí se puede hacer una promoción de este arreglo, de forma tal que este arreglo ahora es de esta forma. Hacemos coincidir las dos dimensiones y aquí tenemos 4 3 abajo, de tal manera que ahora sí puede hacerse la promoción. Y vemos acá que los arreglos, la suma de los arreglos se puede llevar a cabo y me da este resultado. Ahora bien, volviendo un poco a la regla 3. Fíjense que nosotros podemos cambiar manualmente el orden de los ejes de alguno de los arreglos para que pueda entonces ser sumado, ¿no? Entonces fíjense lo que ocurre aquí. Aquí tenemos un arreglo M que es 3 2, es decir, algo así. Y tenemos un arreglo A que es de esta forma. Vemos el shape de A es 3, pero fíjense bien, tal y como están estos dos arreglos no se pueden sumar. Pero nosotros podemos modificar eh, el shape. Por ejemplo, en este caso, fíjense que aquí estamos haciendo un subarreglo, ¿no? Si se acuerdan, aquí sería un subarreglo que incluye todos los elementos, ok, realmente incluye todos los elementos y le decimos que cambie el eje. El eje de A está en el eje X, ok, el eje 0, pues, por decirlo así. Ahora le cambiamos el eje y lo ponemos en el eje Y. Quiere decir que esto ahora se va a convertir en algo así. Vamos a ver, fíjense, aquí mandamos a imprimir la misma instrucción, porque aquí solamente buscamos su shape. Entonces vean cómo queda el arreglo, ¿verdad? Ojo, esto es una vista. Acuérdense ustedes que el arreglo A sigue estando igual, o sea, sigue siendo así. Aquí lo único que hemos hecho es generar una vista. Entonces, bueno, ahora vamos. Una vez que cambiamos el eje, fíjense que aquí estamos sumando el arreglo M con la vista del arreglo A. Y ahí, como hemos cambiado los ejes, entonces sí se puede llevar a cabo la suma de los dos arreglos. Nos hemos limitado a trabajar con la suma, pero es aplicable a las otras operaciones U-function que nosotros hemos visto. Ahora bien, ¿para qué sirve esto? Bueno, para los entendidos en el asunto del análisis de datos, ¿verdad? Yo no soy analista de datos. Sencillamente les explico cómo es lo elemental de las librerías para análisis de datos. Una de las uh, aplicaciones de lo que hemos visto ahorita en cuanto al broadcasting de arreglos en NumPy es lo que llaman el centrado de arreglo de datos, el centrado de datos, ¿no? Que básicamente consiste, bueno, en que tengo una matriz de datos, esa matriz de datos le calculo la, la media y si a cada uno de esos datos le aplico la operación de el dato menos la media, entonces se dice que se centran los datos. Los estadísticos sabrán de esto más que yo. En este caso, fíjense que se genera un arreglo de elementos random, elementos aleatorios, de 10 filas, 3 columnas, como ustedes pueden ver. Y calculamos la media, pero la media la calculamos, le pasamos el eje 0. Quiere decir eso entonces que la media se va a calcular por columnas, y es lo que tenemos acá.
Se supone que estas son las medias de cada columna del arreglo X. Y esos valores los hemos agregado a un arreglo que es Xmen. Y luego aquí pasamos a centrarlos, es decir, creamos otro arreglo a X, entonces le restamos Xmin. Xmin. Eh, ¿Qué pasa? Esta es una operación ufunction porque se asume que cada elemento del arreglo X se le va a restar la media. ¿De acuerdo? Eh, Vamos a ejecutar este. Me dice que creo que me falta correr algunas cosas aquí. Vamos a ver, vamos a correr esto. Vamos a correr esto. Ok. Vamos a ver si ahora no nos da error. Ok. Entonces fíjense que ahora han cambiado los valores en este caso, de X Center. Ahora tiene estos valores. Ok, y en esta línea lo que vamos a hacer es calcular la media, pero ahora de este arreglo, el arreglo X Center o X Center, y nos da estos valores. Ok. Es decir, ahora volvimos a calcular la media de estos señores que están acá. Cuando nosotros aplicamos otra vez esta operación, es decir, calculamos la media del arreglo al cual ya se le ha restado a cada elemento la media del arreglo original, entonces se dice que hubo un centrado, se centraron los elementos, se centró el arreglo o los datos. Y cuando entonces volvemos a pedir la media del arreglo que ha sido centrado, la regla dice que debe dar cero. Bueno, aquí está bastante cercano a cero. Fíjense que es este número por 10 a la menos 17. Eso para Python es cero. Quizás lo podamos ver mejor en un arreglo que no sea de varias dimensiones. Por ejemplo, aquí tenemos un arreglo más sencillo. Tenemos el arreglo data. Como es una sola dimensión, bueno, y min es un agregado, una operación de agregado, entonces vean ustedes que calcula la media de todos estos elementos, que en este caso es 14. La media es este elemento que está acá. ¿Mm? 14. Y ahora procedemos a centrar, es decir, creamos otro arreglo, que es el arreglo centrado. ¿De qué manera? Pues aplicando un ufunction en el que le restamos a cada elemento de data un elemento de data, punto min, o sea, habiéndole calculado la media a data. ¿Mm? Eh, Muy bien, entonces esto me va a dar este arreglo. Este arreglo que está acá son los datos que han sido centrados. Y ustedes observan que la media es cero, aquí lo tenemos. La media de este dato es cero. Si a nosotros ahora volvemos a calcular la media de este arreglo que ha sido centrado, entonces me tiene que dar cero. Aquí lo ven. Realmente vean ustedes que tenemos la media. Si sumamos esto más esto, entonces me tiene que dar cero. Estamos en la media. Se dice entonces desde el punto de vista estadístico para algunas operaciones estadísticas que los datos han sido centrados. Para eso sirve entonces lo que hemos visto del broadcasting.